Hey familia, pues bienvenidos a este podcast Discípulo de Jesús. Mi nombre es John López y es un placer poder compartir contigo cada episodio en donde vamos a estar aprendiendo más y más a afirmarnos en la fe de Cristo, en donde podemos compartir la palabra de Dios para permanecer hasta el final, para permanecer firmes en la fe en Cristo Jesús. Así es que quédate, compártelo y disfruta estos tiempos en donde aprenderemos más de la palabra de Dios y estaremos firmes hasta que nuestro amado venga. Pues, bienvenidos. Amada familia, pues ya estamos aquí en un nuevo episodio de Soy Discípulo de Jesús. Anhelamos ser discípulos de Jesús. Anhelamos aprender más cada día acerca de nuestro Maestro y sobre todo anhelamos estar preparados. Estamos viendo en este podcast una serie de episodios que está llamada Preparados para los últimos tiempos. Y tú y yo debemos estar preparados para los últimos tiempos. Debemos ser sabios. Si tú no has escuchado los episodios pasados, después de que escuches puedes ir a escuchar los otros, ahí mismo están. Y han sido de mucha bendición, de verdad hemos visto el anhelo del corazón de Dios, que aprendamos más y más de la palabra. En el primer episodio hemos visto por qué debemos estar preparados y las señales de que Jesús viene. Así es que te animo a que vayas, los compartas, los escudriñes la palabra con nosotros y podamos crecer mucho más, familia, en el conocimiento de los tiempos para estar listos para cuando nuestro amado Jesucristo vuelva. Eso va a ser glorioso, y tú y yo vamos a estar ahí presentes en ese momento, ser participantes de la promesa más grande que tenemos, que nuestro amado Jesús va a volver pronto. Y el episodio número 3, hoy es día del episodio número 3 y tiene por título No sean engañados. Qué importante es, familia, que tú y yo, a través de la palabra, de escudriñar la palabra, a través de la guianza del Espíritu Santo, de una comunión con Cristo Jesús, no seamos engañados. Y por eso hoy el tema, no sean engañados. En Mateo 24, 4 del 5, dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amada familia, pues bienvenidos a este nuevo episodio en el cual la serie Preparados para los últimos tiempos quiere abrir el panorama de esto que está viniendo muy fuerte, que es el engaño. Si vemos, amados, las enseñanzas de Jesús sobre el fin de los tiempos, vamos a poder ver algo muy sorprendente. Y la primera advertencia que hizo no fue sobre guerras, terremotos o persecución, como lo habíamos visto. Fue acerca del engaño. El engaño. Jesús sabía que uno de los mayores riesgos, de los mayores peligros para la iglesia, amado, tú y yo, no vendría necesariamente desde afuera, sino desde adentro de la misma iglesia, del mismo cuerpo. No siempre el enemigo, amado, no siempre Satanás atacará mediante persecución. Muchas veces va a intentar destruir la fe, y lo está intentando, y lo ha intentado a través de las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, falsos maestros, equivocadamente, y mensajes que no parecen verdaderos, pero que al final de cuentas se apartan totalmente de la palabra de Dios. Parece verdad, pero no es verdad. Por eso, amado, hoy queremos meternos un poquito en la profundidad para poder estudiar cómo reconocer el engaño espiritual y cómo permanecer firmes en la verdad de Jesucristo. Amados, el engaño es una realidad profetizada y es una realidad muy peligrosa que si no estamos listos
seremos propicios a ser confundidos y engañados por el enemigo. Y no anhelamos eso. Por eso estamos hoy estudiando estos temas. Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Amado, Jesús no dijo que aparecerían unos pocos falsos maestros. No dijo que solo vendría uno y listo, no. Habla de que serían muchos falsos profetas, uno tras otro, uno tras otro. Debemos ser muy cuidadosos. Esto significa, amado, que tú y yo no debemos sorprendernos cuando veas enseñanzas extrañas o doctrinas que contradicen la Biblia. No debemos espantarnos. Porque si lo analizamos desde los tiempos de los apóstoles, los tiempos apostólicos, existieron personas que distorsionaban el evangelio, que iban en contra de lo que Jesús enseñaba, que iban en contra de lo que los mismos discípulos enseñaban. Eso ha existido desde siempre y va a existir hasta que Jesucristo venga. En Hechos 20, del 29 al 30, dice así: entrarán en medio de vosotros. Qué tremendo, amado, que no precisamente es en el mundo exterior, sino es dentro de la comunidad. Por eso debemos estar bien atentos. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Fíjate cómo el apóstol Pablo advirtió que algunos intentarían desviar a los creyentes de la verdad. Y lo hemos visto y lo estamos viendo en estos tiempos. Por eso tú y yo, amado, por eso la iglesia debe mantenerse alerta. Debemos mantenernos alertas, muy pegados al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos guía a salirnos de toda mentira. Amado, lo hemos visto y seguirá pasando. No todo lo que parece cristiano, no todo lo que parece bueno proviene de Dios. No todo aquella boca que menciona a Jesucristo enseña la verdad, amados. No todo. Debemos aprender a discernir. Debemos aprender a tener discernimiento. Necesitamos estar pegados, amado, a la palabra y al Espíritu Santo. ¿Por qué tantas personas son engañadas? Esta es una pregunta. ¿Por qué tantas personas hoy en día son engañadas? La pregunta importante no es solamente por qué existen falsos maestros, porque lo sabemos, existen falsos maestros y los va a haber, pero la pregunta es, ¿por qué muchas personas los siguen? ¿Por qué muchas personas caen en el engaño? ¿Por qué? Y la Biblia nos enseña por qué. En 2 de Timoteo 4, de 3 al 4 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Muchas personas prefieren escuchar lo que desean oír. Buscan mensajes cómodos, mensajes acomodados, buscan promesas sin compromiso, buscan bendiciones sin obediencia, buscan una cruz sin sacrificio. Pero déjame decirte algo, amada familia. El verdadero evangelio llama al arrepentimiento verdadero, al sacrificio de esta carne, a la santidad y a la transformación verdadera de nuestra vida. Debemos amar la verdad por sobre todas las cosas, la verdad de la palabra de Dios, no tu verdad ni mi verdad, no la verdad de alguien, la verdad solo de la palabra de Dios. Debemos amar la verdad, incluso cuando no nos convenga, incluso cuando nos confronta. La verdad de Dios no siempre, amada familia, es cómoda. Casi siempre la verdad de Dios nos incomoda. Pero déjame decirte algo, siempre nos llevará a la vida y a la cercanía con Dios, con Jesús. La mejor defensa contra el engaño que tenemos hoy en día tú y yo como discípulos es el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la Biblia. Por eso es un énfasis de escudriñemos la palabra.
En Salmo 119, 105 dice: la palabra a mis pies es lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando una persona conoce la palabra de Dios, puede reconocer el error. Si tú y yo conocemos la palabra de Dios, reconoceremos el error cuando alguien lo está enseñando equivocadamente, y no lo vamos a detectar con arrogancia, sino con sabiduría que viene de Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo, familia, cuando fue tentado. Ese es uno de los más grandes ejemplos, cuando fue tentado en el desierto por Satanás y respondió con las escrituras: escrito está. Y aquí vemos algo muy importante. Jesús no discutió con Satanás, no se puso a pelear con él a bibliazos. No se basó en sus opiniones, respondió con la autoridad de la palabra de Dios, respondió con la sabiduría de la palabra de Dios. Amados, el día de hoy la Biblia sigue siendo nuestro mayor protección espiritual, la mayor protección espiritual que tenemos. No basta con escuchar predicaciones, amado, lo decimos una y otra vez. No basta con escuchar podcasts, predicaciones, eventos, conciertos, tantas cosas. No basta. Debemos leer la palabra de Dios y meditarla profundamente, personalmente. Meternos en las escrituras, y cuando estemos en las escrituras decirle al Espíritu Santo: dame sabiduría y revelación. Porque hay un peligro en las medias verdades, y muchos vivimos en medias verdades. Uno de los métodos favoritos, una de las formas favoritas del enemigo es mezclar la verdad con el error. Eso ocurre muy, muy seguido. Y eso pasó en el jardín del Edén. Mezcló verdades con mentiras. En Génesis 3:1 dice: con que Dios te ha dicho. Ok, te dice, Dios te dijo esto, sí, pero le podemos agregar esto. Satanás no comenzó negando completamente la palabra de Dios o poniéndose a pelear, sino le añadió. Sembró duda en el corazón de la mujer, distorsionó la verdad, produjo desobediencia en el corazón. Y hoy en día sigue siendo lo mismo, familia. Lo mismo está pasando. Por eso debemos examinar cuidadosamente todo lo que escuchamos, todo lo que oímos, amado. El enemigo hoy sigue utilizando las mismas estrategias. Por eso debemos cuidar mucho esto. En 1 de Tesalonicenses 5:21 dice: examinándolo todo, retener lo bueno y rechazar lo malo. ¿Cómo identificar una enseñanza falsa? La Biblia nos ofrece, nos enseña varias formas. Y una de esas formas es que toda enseñanza verdadera siempre va a glorificar el nombre de Jesucristo, siempre lo va a exaltar. Está respaldada la enseñanza por las Escrituras. Toda enseñanza que nosotros podamos dar verdadera siempre tiene que ir para levantar el nombre de Jesucristo, no el nombre de una persona ni un ministerio. Una enseñanza verdadera produce fruto espiritual, familia. Fruto espiritual. Permanecer firmes en la verdad, amado. Permanecer firmes en la verdad es uno de los llamados que Dios nos da. Y tomamos las armaduras de Dios para permanecer. Amado, los últimos tiempos requieren creyentes entendidos, que amemos la palabra, que amemos más la palabra, que nos metamos más. Yo sé que todos necesitamos más de la palabra, más del Espíritu. No podemos depender únicamente de la fe que nuestros padres, amigos, pastores tienen, o nuestros líderes. Debemos desarrollar una relación íntima, personal con Dios, con el Espíritu Santo, con su palabra. Debemos aprender, amados, verdaderamente aprender a escuchar la voz de Dios, escuchar su corazón. Debemos crecer en discernimiento espiritual.
El crecimiento espiritual nos va a dar fortaleza para los últimos tiempos. Amado familia, el cristiano, el discípulo que permanece en Cristo no será fácilmente arrebatado, quitado por el enemigo que quiere traer error, mentira a la mente. ¿Cómo podemos protegernos del engaño? Bueno, pues debemos mantenernos en la palabra de Dios, mantenernos en oración, mantenernos congregados con la comunidad, mantenernos humildes. Yo quiero animarte, familia, quiero animarte. No sé, tal vez te preocupa la cantidad de confusión espiritual que existe hoy en día, tanto en las redes sociales como en muchos lugares. Tal vez estamos viendo cómo muchas personas se apartan de la verdad. Pero yo quiero decirte algo y quizás esto te mueve y te preocupa o ves a tus cercanos apartándose de la verdad y de repente haciendo sus propias verdades o tomando verdades de otra cosa, otras corrientes que no es la de Cristo y te preocupa. Pero yo quiero decirte en esta hora, recuerda algo muy importante. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue perseverando. Dios sigue preservando, conservando a su iglesia. Cristo sigue edificando su iglesia. Y el Espíritu Santo sigue guiando a los creyentes sinceros. El Espíritu Santo sigue guiando a los que le abren la puerta y tienen una amistad con Él. Familia, si permaneces cerca de Dios, ten por seguro que Él nos dará el discernimiento para reconocer la verdad y lo que no lo es. Así es que hoy tenemos una advertencia muy fuerte que Jesús nos ha dado, que sigue vigente, y es esto: mirad que nadie los engañe. Y no vivamos con miedo, familia, de a ver si no soy engañado. No, vivamos escudriñando la palabra para si llega ese momento, sepamos cómo desviarnos del engaño. Vivir vigilantes de nuestra vida y de nuestros hijos, llevando la palabra de Dios. No vivimos desconfiando de todo y metiendo en un uncionómetro a ver si es de Dios o no es de Dios. No, amado. Vivimos confiados en la palabra. Todo bajo la lupa de la palabra de Dios. Los últimos tiempos requieren eso. Creyentes que conozcamos la Escritura, que aprendamos más. Yo sé que no es fácil, a mí me cuesta mucho grabarme versículos, pero necesitamos pedir la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdanos a amar la verdad y a permanecer firmes en la verdad. Porque quien conoce la palabra de Dios no será desviado jamás. Y quiero terminar leyendo nada más Juan 8 del 31 al 32. Dice así: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Si vosotros permanecéis verdaderamente en la palabra, verdaderamente, no superficial, amado. Pues, amada familia, muchas gracias por estar aquí conmigo, por acompañarme en este tercer episodio de Preparados para los Últimos Tiempos. Nuestro próximo episodio queremos estudiar cómo permanecer fieles y perseverar hasta el final, aún en medio de pruebas, familia, de dificultades, de oposición, de no ver nada. Familia, pues que Dios te bendiga, que nos fortalezca y nos dé sabiduría para afirmarnos en la palabra de Dios, para no ser engañados en estos tiempos, sino para ser de los que afirman a más. Y recuerda esto nada más: una iglesia, discípulos que conocen la palabra, son discípulos preparados para los últimos tiempos. Que Dios te bendiga y muchas gracias, de verdad. Si puedes, compártelo para llegar a más personas, y que Dios te guarde.